ella se ha puesto color en las pestañas. Estamos en línea ya con Raúl Peñaranda. Raúl Peñaranda, director de ANF. Buen día, muchísimas gracias por estar en contacto con nosotros, Raúl. Querida Maggie, qué gusto estar en contacto con tu radio, Maggie. Ya habían pasado unos cuantos meses sin que hable en tu radio, así que estoy muy contento hoy día, Maggie. Una pequeña aclaración, soy editor de ANF, no el director. La directora es Mary Vaca, querida Maggie. Mary Vaca, entonces aquí estábamos chipados y dije, yo no quiero meter la pata, dije, ¿no? Google nos hizo una mala jugada o qué. Pero ese es punto en contra nuestro. ¿Cuánto nos vas a bajar en la nota, Raúl, ahora? Por el error que hemos cometido. Estoy jugando, Raúl, estoy jugando. Raúl, hace rato sí que estoy tras de vos, vos sabés, nos hemos desencontrado porque creo que es importante tu voz, sobre todo ahora, luego de haber leído algunas informaciones que han salido en la semana que termina. Voy a comenzar directamente con ese tema, el tema de el trabajo de los medios de comunicación y de los periodistas está cada vez más difícil, con muchos conflictos frente al poder central. Ustedes han hecho una gestión hace unos días, Raúl, junto con Andrés Gómez, con Página 7, si no me equivoco, que también estaba, y me estoy olvidando de alguien, ¿no? Y el director general de ANF, que es el padre Sergio Montes. Ah, no, ¿ves? Sabía yo que eran 4 personas. Raúl, primero, estamos hablando burreras, estamos exagerando cuando decimos que hay una tensión muy grave, una dificultad muy marcada en el ejercicio del periodismo, en el trabajo de los medios de comunicación en estos tiempos en Bolivia, ¿o no? Yo creo que no. Me parece que estamos viviendo el momento más serio en 10 años de gobierno, el momento más grave para ejercer nuestro oficio. Después del 21 de febrero, la derrota del sí en el referéndum, ha habido una escalada en contra de los medios y otros sectores. Por ejemplo, un abogado detenido sin realmente pruebas de que hubiera cometido el delito que le señalan. En primer lugar, al abogado León, tráfico de menores, un delito gravísimo, y cuando le permiten que tenga arresto domiciliario, otro juez señala que su libreta militar es supuestamente falsa y va a la cárcel. O sea que no solo es contra los periodistas, pero en general creo que los periodistas y los medios somos el foco ahora del gobierno, pues porque obviamente nosotros somos quienes un poco ayudamos a que se garantice la circulación de ideas, de opiniones en el país. El 19 de mayo el ministro Quintana hizo un durísimo ataque y señala que hay un cártel de la mentira, menciona a varios medios de comunicación y varios periodistas, y justamente es un grupo de esos mencionados por el ministro Quintana es que hemos hecho esta iniciativa que tú comentas, Maggie, de asistir a la oficina del alto comisionado en Bolivia, el señor Racicot, para presentar una carta y hacer un pedido, que es que llegue al país un relator especial del derecho a la libertad de expresión, para que vea en terreno cuál es la situación que estamos viviendo los periodistas en este momento. ¿Cuándo se pide un relator? ¿En qué circunstancias, Raúl? Bueno, se pide un relator cuando se considera que la capacidad de libertad de expresión y su hermana gemela, la libertad de prensa, están en riesgo. Cuando las autoridades no garantizan que en un país pueden haber ambas libertades. Y creo que en este momento, por supuesto, que las autoridades no solo que no garantizan, sino que la están afectando gravemente. Ya se ha señalado, por ejemplo, el tema del veto publicitario, el uso de la publicidad como una extorsión a los medios de comunicación, la publicidad estatal. Este gobierno ha aumentado ha multiplicado por 10 el presupuesto de la publicidad estatal. Si antes de Evo Morales eran alrededor de $10 millones de publicidad del gobierno, ahora son $100 millones. Y con el aumento reciente que ha habido del Ministerio de Comunicación, que ha aumentado su presupuesto nuevamente, ese presupuesto todavía es mayor a $100 millones de publicidad gubernamental que se usa para acallar a los medios. Es una extorsión
Eso es uno de los temas que el gobierno usa. Y el otro es este que hemos comentado también ahora, ¿no? La agresividad verbal, el acoso, las amenazas. Primero el ministro de la presidencia dice que hay un cártel de la mentira, y un mes después sale el vicepresidente más recientemente y dice que esas personas deben ir presas. Con un sistema judicial y un ministerio público que no son independientes, cuando el vicepresidente dice que estas personas tienen que ser encarceladas, y así lo ha dicho explícitamente, en referencia a los periodistas, entonces realmente estamos viviendo ante una situación de extrema gravedad. Si el sistema judicial y el Ministerio Público fueran independientes, seguramente pensaríamos que el vicepresidente no va a tener influencia en su pedido, como podría ser en otros países donde las instituciones funcionan mejor. Pero en un lugar donde no hay esa independencia, entonces es realmente grave. Raúl, ¿qué diferencia hay entre la gestión que ustedes han hecho y la que ha hecho de manera independiente o por su parte la periodista Amalia Pando, y tengo entendido que también Carlos Valverde Bravo? Exactamente. También ante el mismo alto comisionado para los derechos humanos en Bolivia. Para aclarar, Amalia Pando, Carlos Valverde y la periodista Roxana Lizárraga, que trabaja con Amalia y que es la que hizo la entrevista a Gabriela Zapata, que generó las acusaciones contra otras personas, por eso ella también se considera de alguna manera en riesgo, porque ella es la que logró esa entrevista, que en su momento fue que fue un éxito periodístico. Los tres, con Carlos y Amalia, han acudido a la Oficina de Derechos Humanos, pero de la OEA, para pedir protección, para pedir medidas cautelares, señalando que los tres están en posibles riesgos. En realidad, Carlos Valverde ya con un riesgo, digamos, si se puede decir, mayor, puesto que ya no puede vivir en el país, o él considera que no puede hacerlo de una manera segura. Ambas iniciativas son complementarias. Ellos han pedido estas garantías, esta protección a la CIDH de la OEA, nosotros a las Naciones Unidas, pero las Naciones Unidas coordina algunas de sus acciones en América Latina con la CIDH. Mientras ellos han pedido protección, la diferencia es que nosotros hemos puesto en consideración de las Naciones Unidas la situación actual en una extensa carta de 7 páginas donde ponemos todos los detalles de por qué nos consideramos en riesgo, y además hemos pedido entonces también la presencia del relator especial. Una tercera iniciativa que también se complementa es la que ha iniciado la ANP, con la visita en La Paz de Pedro Rivero, director del Deber y presidente de la ANP, que también se ha reunido con el señor Racicot para expresarle su preocupación y demandarle que él esté atento y ayude con la Oficina de Derechos Humanos de Ginebra a hacer una especie de supervisión de lo que pasa en Bolivia. Entonces son 3 iniciativas que se complementan más. Raúl Peñaranda, ¿cuánto tiempo hace que estás en ejercicios del periodismo? Yo creo que ya voy por los 28 años de periodismo, Maggie. Ya, sos mi menor, como diría una persona mayor, ¿no? Es mi menor, dice, yo soy su mayor. En todo este tiempo, vamos a hablar de periodos democráticos, por supuesto, porque me recuso a que me quieran poner en una comparación de lo que pasaba en la época de las dictaduras, ¿no? Claro. Pensando en periodos democráticos, como periodista, ¿te ha tocado vivir una situación como la que se está viviendo en este momento? Nos has dado un pantallazo de 3 acciones que se están haciendo por separados en diferentes niveles, que al final coordinan, que tienen un impacto internacional, porque son organismos internacionales, por un problema que es común. ¿Has vivido una situación similar en tus 20 y tantos años de periodista? Nunca, querida Maggie, nunca había visto una situación de acoso como el que se vive actualmente. Obviamente que en el pasado han habido presiones contra los medios, todos los gobiernos en democracia, porque coincido contigo, no podemos comparar con dictadura. En democracia, los gobiernos anteriores
intentaban algunos mecanismos para controlar a los medios, despedir periodistas, y en muchas ocasiones tuvieron éxito, pero nuestro sistema mediático era un sistema vibrante, un sistema pluralista, un sistema diverso, en el que más bien se caracterizaba por ser un sistema, y a veces yo también criticaba eso, a veces excesivamente díscolo contra las autoridades, no les dábamos respiro, y a veces a mí me daba la impresión de que en algunos momentos de crisis, de transición, me acuerdo bien del gobierno de Carlos Mesa y de Rodríguez Belcé, que eran gobiernos que tenían inestabilidad, ni ahí los medios teníamos una actitud de, digamos, de ser acríticos. Y cómo ha cambiado ahora la situación en la que la mayoría de los medios, gracias a esta cooptación que ha hecho el gobierno, más bien ahora son proclives al oficialismo, pero para los pocos que todavía quedamos, Maggie, haciendo periodismo independiente, hay un acoso realmente que es que no había visto yo en mis casi 30 años de experiencia. Jamás había visto un ministro durante 3 horas y 40 minutos transmitido por televisión en directo, como el ministro recientemente, mostrando nuestros nombres en una PowerPoint que ellos tienen en el Parlamento, nuestras fotos en tamaño grande, y después señalando a un vicepresidente que tenemos que ir presos, después diciendo el presidente Evo Morales que esto es una mafia, en fin, y más las iniciativas de impuestos nacionales que dan multas muy grandes a algunos medios y a otros no, las visitas de todos estos inspectores del Ministerio de Trabajo, lo mismo, con los pocos medios que quedan, entonces que quedan todavía independientes. Entonces es una situación de gravedad. Yo digo que es el peor momento en 10 años de gobierno para los medios, y por supuesto el peor momento en todos los 35 años de democracia. Raúl, lo que has dicho es fuertísimo. Yo te hago otra pregunta. ¿A qué se puede atribuir en todo caso esta actitud, la posición que ha asumido el gobierno a través de sus principales voceros? Porque estamos hablando de los principales voceros del Ejecutivo. ¿A qué se puede atribuir? ¿Por qué están tan enojados? No es solamente el resultado del referéndum. O sea, yo la verdad que me resisto a creer que sea simplemente porque han perdido un referéndum. Mira, Maggie, yo tengo el siguiente criterio. Los gobiernos anteriores a Evo Morales tenían fecha de vencimiento, fecha de caducidad. Sabíamos que cuándo se iban a ir. Y algunos incluso se iban antes de su fecha de vencimiento, ¿no es cierto? Pero cuando empezó a gobernar Víctor Paz el 85, sabíamos que se iba a ir el 89. Y cuando Jaime Paz empezó el 89, sabíamos que se iba a ir el 93. Y cuando Goni llegó el 93, sabíamos que se iba a ir el 97, y así puedo seguir. Después hubo inestabilidad y se iban incluso antes de su periodo. Pero en este gobierno no sabemos cuál es la fecha de caducidad. ¿Cuándo se van? No sabemos. Primero dijeron 5 años y que se iba a reelegir solo por una vez, y luego el presidente dijo, he hecho una trampa a la oposición y por eso es que voy a intentar un tercer mandato, este actual que estamos viviendo, y que está prohibido ya por la Constitución que aprobó el MAS. Y cuando estábamos en empezando el tercer mandato, quieren un cuarto mandato, que es el que acaban de perder. Pero este es un régimen que me parece, o es un presidente, no veo al presidente entregando la banda presidencial a un sucesor. Ojalá ocurriera así, como hemos visto nosotros que hemos tenido la suerte de vivir casi toda nuestra vida en democracia, muy poquito en dictadura, ver a presidentes entregando la banda a sus contrincantes, no entregaban la banda a sus adherentes, ¿no es cierto? Eso es una democracia, cuando el presidente saliente le entrega la banda presidencial a su adversario, y eso es lo que hemos tenido en Bolivia durante muchos años. Eso en Bolivia creo que ya no lo vamos a volver a ver. No veo al presidente yo entregando la banda, ni siquiera a un candidato del oficialismo. Creo que él no está en su ADN político, en su ADN entregar una banda presidencial, decir si he perdido, ahora me voy a mi casa porque le toca a otro. Y por lo tanto, como tenemos esa situación, ha perdido un referéndum y ahora
no sabe el gobierno cómo lograr una reelección, cómo permanecer en el poder. Llamar a otro referéndum podría ser riesgoso porque lo pueden volver a perder. ¿Qué hacer antes del 2019? Y por eso creo yo que están en esta actitud de recortar las libertades democráticas, todos quienes pueden ser considerados como un obstáculo para el propósito de mantenerse en el poder mágico. ¿Será que solamente un afán de no largar el poder, de querer permanecer por el poder solamente, o hay atrás de ello el temor de que dejando el poder les pueda ocurrir de tener que enfrentar procesos que demuestren que todas las denuncias que se han vertido en relación a los manejos públicos puedan tener alguna consecuencia? Te planteo esta pregunta porque algunos me han hecho esa observación pensando en lo que está ocurriendo en Brasil, en Argentina, en Chile también, pero sobre todo en Brasil y Argentina. Yo creo que sí, es parte de lo mismo. Cuando tienes un régimen que es proclive al autoritarismo, controla todos los poderes, también los excesos y la corrupción es un hecho evidente, entonces esa es otra de las razones por las que prefieren no irse o quieren quedarse a toda costa. Por eso la democracia es sabia, por eso hay alternancia en el poder. Porque luego, ¿qué es lo que sucede con los que no están en el poder, con los que son perseguidos, con los que son encarcelados? No necesariamente solo en Bolivia, en cualquier país. Eso es que cuando les toca llegar al poder después de varios años de haber enfrentado persecución, etcétera, también tienen un rencor. Entonces también quieren ajustar cuentas. La vendetta viene después. Eso no pasa en un sistema democrático normal, ¿no es cierto?, donde hay sucesión, siempre va a haber corrupción y el siguiente gobierno podrá intentar aclarar, etcétera, pero mientras un gobierno se queda más en el poder y concentra más poder, la sucesión, el siguiente régimen es un régimen en el que la transición es mucho más complicada y más difícil, y por eso también hay, como digo, estas posibles vendetas. No estoy hablando solo del caso de Bolivia, ni siquiera en la región, sino en todos los países en el mundo donde un gobierno se queda por mucho tiempo y abusa de los derechos de los demás, los encarcela, etcétera. Cuando a esos les toca llegar al poder, entonces se produce esta situación. Y en Bolivia es evidente, muchísimos casos de corrupción que no se han aclarado y que se aclararían posteriormente. Un último evento puede ser el de Enatex. Como el vicepresidente ha señalado que compraron Ametex de la familia Iberclay cuando estaba quebrada, dice él. Bueno, Iberclay tiene una versión diferente, pero él dice cuando estaba quebrada. A mí eso me parece que es haber cometido un daño económico al Estado. ¿Por qué compra el Estado una empresa que está quebrada a sabiendas que está quebrada? Podrían no saberlo, pero el vicepresidente dice que sabían que estaba quebrada. Eso, a mí, este último evento, y dice que 69 millones de dólares el gobierno ha invertido en esa empresa sin éxito y al final ha terminado cerrada, sería un evento más que tendría que ser investigado en el futuro. Así que coincido, Maggie, hay tantos eventos de posible corrupción o indicios de corrupción que obviamente el gobierno, para evitar esas investigaciones, algunas autoridades también van a intentar quedarse el mayor tiempo posible en el gobierno. En el tema de Enatex, eso por una parte, el dato que vos has puesto ahorita en relevancia, pero también hay lo otro, ¿no? Ya, digamos que estaba quebrada, que hubo un montón de problemas antes. Hay una responsabilidad también durante ya la administración pública de la empresa, porque no puedes estar cargando. O sea, ¿cuánto tiempo hace que la empresa está en manos del gobierno? Obviamente, o sea, también compras una empresa para mejorarla, seguramente, no sé, pues hacer una empresa más eficiente, conseguir mercados, etcétera. Ayer estaba viendo las cifras, Maggie, y el gobierno se hace cargo el 2013 de la empresa, y el 2014 el costo de operación había subido en 45%. 45% más costaba operar la empresa al año siguiente de que el gobierno la tomó. Entonces, eso también demuestra una mala gestión, no solamente haber comprado una empresa que estoy seguro que tenía muchos problemas, y estoy seguro que Iberclay hizo una negociación para deshacerse de esos problemas, y luego el gobierno, en vez de intentar mejorar la empresa que ya tenía problemas, los agravó aún más.
Entonces ahí yo creo que tenemos un indicio de daño económico al Estado. Habrá que ver quiénes eran los que operaron en ese momento esa negociación, ¿no? ¿Quiénes actuaron en esa negociación? Exactamente. Y como decía, este es uno de decenas de casos. No sé, cuando se pueda ver exactamente si el teleférico de La Paz cuesta lo que tiene que costar, si el tren que van a hacer en Santa Cruz cuesta esos $800 millones, hay un tren que creo que cuesta $700 millones, o ese es el precio que han dicho en Cochabamba, todas estas cifras millonarias, todas estas entregas sin licitación, solo con invitación directa, sin estudios apropiados de cómo tiene que ser, hasta nuestro satélite que no sé a qué sirve tanto y que costó creo que $250 millones, etcétera. Esta danza de millones, este palacio presidencial faraónico que está haciendo el presidente Morales en una calle de 9 metros y una acera de 1,5 metros, un edificio de 27 pisos que rompe con toda la estética del centro paseño, y no solo eso, sino con un costo realmente muy elevado. En fin, Maggie, podríamos hablar mucho de eso, y yo creo que esas son las razones también que impiden que el gobierno desee irse tranquilamente cuando termine su gestión. Bueno, el caso Evo Morales, Gabriela Zapata, también lo que nos está poniendo en evidencia es parte de eso. Ahora, mi otra pregunta es, Raúl, hay algunas frases por ahí, no me las sé de memoria, que dicen que los abusos solamente continúan y persisten, y los abusivos también, porque los que no son abusivos así se lo permiten, ¿no? Estaba viendo yo una última encuesta que han sacado sobre el nivel de aceptación o de aprobación del presidente y del vicepresidente, y pese a que hay una importante baja, hay una importante baja, siguen teniendo un porcentaje significativo, sobre todo en el caso del presidente. O sea, todavía ellos pueden usar como argumento de que el pueblo es eso lo que quiere, lo que ellos están haciendo. Sí, Maggie, la encuesta que te refieres ha sido publicada ayer, y el presidente tiene 52% de aprobación todavía. Efectivamente es una aprobación alta, claramente después de 10 años y de tantos problemas, pero es 23 puntos menos de un año atrás, de junio anterior. O sea que de 75% que tenía el presidente ha tenido una caída al 52%, y el vicepresidente de 63, si mal no recuerdo, a 43. Igual siguen siendo cifras altas, Maggie, pero habría que aclarar algo. Esa cifra no es intención de voto, porque la intención de voto es menor a la, entre comillas, popularidad, al respaldo. Mucha gente que respalda a la gestión de gobierno no necesariamente vota por el presidente. En febrero pasado, días antes del resultado o del referéndum, la misma empresa Ipsos que ha hecho esta encuesta detectó que el presidente tenía 58% de popularidad o de respaldo, ¿ya? Y obtuvo 48% de votos. Es decir, que más o menos hay un 10% menos de voto con respecto del respaldo ciudadano. O sea que si ahora está en 52, supongo que si es 10% más o menos esa cifra, ahora estaría en 42. O sea que ha habido una baja, sigue siendo un gobierno popular, sigue siendo un presidente con mucho respaldo popular, eso no hay duda, sigue siendo el personaje político central el presidente Morales, no hay duda, y tiene todavía este arrastre y por eso también un deseo de quedarse, ¿no es cierto? Pero sí habría que señalar, siendo eso cierto, de que ha habido también una baja notable en el respaldo del ciudadano. Raúl, mi última pregunta, considerando o tomando en cuenta que es evidente que no se quieren ir, sumado a estos datos que van mostrando que hay una baja en la popularidad, y entre más presión o abusos que se cometan desde el poder, me imagino que el rechazo también va a aumentar. ¿Cuál es la perspectiva? La perspectiva es de que vamos a tener un gobierno cada vez más duro, cada vez más bravo, cada vez más radical y dispuesto, no sé, a tomar otras decisiones con tal de no dejar el poder, o estamos frente a un gobierno que va a hacer un mea culpa y va a decir, pucha, le estamos pelando, cambiaremos de actitud.
Yo creo que lamentablemente es la primera opción. Yo creo que va a haber un endurecimiento, va a haber una forma cada vez más dura de gobernar y también cada vez más alejada de hasta del sentido común, Maggie. Por ejemplo, en junio del año pasado es esta encuesta que yo menciono que tenía 75% de apoyo, y en julio llegaron potosinos del Comité Cívico. Primero llegaron, Maggie, a La Paz 18 dirigentes del Comité Cívico, 18, o sea, menos de 20, entran en el set donde tú estás. Y el gobierno, por no atenderlos, por despreciarlos, por decirles que el presidente nunca los iba a recibir, después hizo un conflicto muy grande, que terminó hasta con muertos. Se fueron los potosinos y el presidente perdió la opción sí, perdió con 85% de voto en el referéndum. En la ciudad que más voto negativo ha tenido del país en el referéndum fue Potosí, después de ese maltrato. Lo mismo con el tema de los discapacitados, lo mismo con otros temas. Es un gobierno que no puede sentarse a dialogar, a explicar, a conceder algo. Los discapacitados ya están 2 meses en la ciudad de La Paz viviendo en las peores condiciones, en el frío paceño, en unas carpas y en unos colchones y en unos cartones, Maggie, que realmente parte el alma. Tú lo has visto por la televisión, y el gobierno no puede ni siquiera hacer un gesto de acercamiento. Eso por un lado, y por otro, la represión, las acusaciones contra los medios, las detenciones. Yo veo que en el futuro vamos a tener una situación muy complicada. Raúl Peñaranda, te agradezco muchísimo este contacto con acá Periodismo Sin Photoshop. Le estamos llamando a nuestro semanario 1 en Marítima 100.9. Muchas gracias, Raúl, y estaremos en contacto. Muchas gracias, Maggie, te mando un gran abrazo. Me gustó mucho hablar contigo como siempre, así que te mando un beso, Maggie. Pues me has dejado más preocupada vos que antes de hablar con vos, oye. Pero bueno, muchísimas gracias, Raúl, y será hasta una nueva oportunidad. Saludos a mi compañera Mary Vaca. Claro que sí. Un saludo.